En esta serie de miniconferencias que estamos haciendo sobre Donald Trump, vamos a centrarnos prácticamente en lo que son dos temas. Hoy toca ejército y Biblias. No porque las dos cosas vayan en conjunción, sencillamente es que forman parte de las noticias que os vamos a mostrar. Vamos directamente por lo primero. The Times. Trump planea despedir a personas trans del ejército de Estados Unidos. Era el 25 de noviembre. Se cree que hay unos 15.000 miembros del personal en activo que son transexuales y serían dados de baja por motivos médicos, lo que determinaría que no son aptos para el servicio. Bien, pues esa purga que se pretendía ya está funcionando. Han pasado pocos meses y ya es así. Pero ahora vamos ya directamente al otro tema, porque este evidentemente tiene que ver con una cuestión muy moral. Pues ahora mirad, porque esto ya es moral absoluta, va de Biblias. El boom de la Biblia en Estados Unidos. ¿Por qué la gente está comprando tantas Biblias? Era noticia del 5 de diciembre de un medio católico. ¿Está la Biblia, el libro más impreso de todos los tiempos, viviendo un momento de auge? Como informó recientemente el Wall Street Journal, las ventas de la Biblia, en sus distintas ediciones, aumentaron un 22% en Estados Unidos hasta finales de octubre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según el rastreador de libros Circana BookScan. Esto a pesar de que casi un tercio de los adultos estadounidenses se identifican como no afiliados a ninguna religión. En contraste, las ventas de libros impresos en general aumentaron solo un 1% durante el mismo periodo. Fijaos qué diferencia, 21% de diferencia, ¿eh? Casi nada. Los expertos citados por el Wall Street Journal atribuyeron el aumento en las ventas de la Biblia a los lectores que buscan consuelo y significado en medio de la creciente ansiedad e incertidumbre en la cultura, el surgimiento de nuevas versiones y formatos de la Biblia que atienden diversas preferencias, y campañas de marketing estratégico para llegar a nuevos públicos, como los jóvenes que quieren hacer suya su fe comprando su propia Biblia. Varios editores católicos destacados dijeron a CNA, agencia en inglés de WTN News, son medios católicos, que ellos también están aprovechando esta ola de aumento en las ventas de Biblias, y muchos atribuyen el aumento a un hambre espiritual entre los católicos de sumergirse en la palabra de Dios por sí mismos. Esto puede llegar a ser muy bueno siempre y cuando no digan o se acojan a lo que dice la Iglesia Católica de que sí, podéis leer la Biblia y leerla de hecho, pero eso sí, debéis coger la interpretación que nosotros le damos, que es la que cuenta. Vosotros por vosotros mismos no podéis interpretar la Biblia, porque hay una pauta. O sea que es como si no leyeses la Biblia prácticamente. Un momento bíblico en la cultura. Para Word on Fire, el apostolado católico de medios y publicaciones fundado por Monseñor Robert Barron, obispo de Winona, Rochester, Minnesota, el auge de la Biblia ha sido muy tangible. Branton Vogt, director editorial senior de Word on Fire y editor general de la serie Word on Fire Bible, dijo a CNA que el apostolado ha vendido más de 500.000 de volúmenes de la Word on Fire Bible desde el lanzamiento del producto en 2020, superando con creces sus propias expectativas. Pedimos 50.000 ejemplares, lo que nos pareció mucho, y esperábamos que duraran al menos un año o dos. Sorprendentemente, agotamos los ejemplares en cuero en 24 horas, y la mayoría de las ediciones de tapa dura y de bolsillo en pocas semanas. Las ventas no han disminuido desde entonces, dijo Vogt. Impresionante. John Bator, director senior de ventas y marketing de Word on Fire, agregó que el apostolado estaba ciertamente sorprendido por la popularidad de la serie y, desde entonces, ha luchado para mantenerse al día con la demanda constante, en parte porque el volumen encuadernado en cuero está impreso en Italia. La demanda mensual ha sido bastante constante, incluso con muy poco marketing y promoción, dijo. Bator dijo que el enfoque de Word on Fire para crear su Biblia fue comenzar con la belleza, lo que significa hacer de la Biblia en sí misma un objeto hermoso, teniendo mucho cuidado con las ilustraciones, la tipografía, la encuadernación y los materiales del volumen. Más allá de eso, el libro incluye comentarios de una amplia gama de voces, la más destacada de las cuales es la del propio Monseñor Barron, quien es un predicador muy solicitado. Al destacar la belleza tanto en el diseño como en el contenido,
Está especialmente destinada a atraer a aquellos que, ya sea que lo sepan plenamente o no, buscan incansablemente al Señor, agregó Beitor. Vogt dijo que cree que la Biblia está viviendo un momento cultural. Desde las conferencias bíblicas de Jordan Peterson sobre Génesis y Éxodo, que atrajeron millones de visitas en YouTube y agotaron las entradas en estadios de todo el país, hasta el podcast La Biblia en un año, del padre Mike Smith, que durante un tiempo fue el podcast número 1 del mundo, hasta los sermones semanales del obispo Barron en YouTube, que atraen a cientos de miles de espectadores cada domingo, estamos viendo la Biblia presentada de formas nuevas y emocionantes y la gente está respondiendo. La Word on Fire Bible ofrece otro ejemplo, dijo Vogt. Fijaos cómo hay programas que evidentemente esto en nuestro país sería imposible que pasara, al menos por ahora, de estas innumerables audiencias. En cambio, en Estados Unidos esto está pasando. Siempre ha ido pasando, sí, pero ahora ya veis, más que nunca. Y todo esto está disparando la venta de Biblias. Bueno, todo llegará en todas partes. La gente se ha cansado del paradigma tu verdad, mi verdad, y tiene hambre de la verdad, lo que en parte explica por qué muchos están volviendo a este antiguo texto que afirma ser la misma palabra de Dios, no solo una palabra entre muchas. Una revolución en la lectura de la Biblia por parte de los católicos. Ignatius Press, esto ya suena jesuita, que ha sido un nombre importante en la publicación de la Biblia católica durante décadas, anunció recientemente una nueva Biblia de estudio creada en conjunto con el Centro de Teología Bíblica St. Paul del profesor Scott Hahn, que ya está contribuyendo al auge actual de la Biblia. La nueva Biblia de estudio católica de Ignatius incluye el texto completo de la versión estándar revisada, segunda edición católica de la Biblia, además de notas, mapas detallados, ensayos introductorios para cada libro y más de 17.000 notas a pie de página y miles de referencias cruzadas al catecismo de la Iglesia Católica. Las notas tienen como objetivo aclarar el contexto histórico y cultural, explicar costumbres desconocidas e iluminar temas teológicos, enfatizando la interconexión del Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo que parece que está muy bien. La lástima es que siempre será bajo esa perspectiva que desde luego no siempre marca la sana doctrina como debe ser, como tantas veces, por desgracia. Y eso es lo que la gente se va a empapar. Mark Bromley, presidente de Ignatius Press, dijo a CNA que ve el reciente aumento en las ventas de Biblias como un reflejo de un creciente hambre de Dios y de guía espiritual en la sociedad. La nueva Biblia de estudio católica de Ignatius ya ha vendido alrededor de 40.000 copias y se espera que se vendan al menos 20.000 más de la tirada actual, dijo. Ignatius ya vende aproximadamente 100.000 copias de varias ediciones de su línea de Biblias Ignatius anualmente, y Bromley confirmó que la compañía ha visto un aumento constante en el interés y las ventas en los últimos años. O sea que va todo en aumento desde hace unos años ya. No me sorprende que esto esté sucediendo. Veo señales de ello en mi propia parroquia católica y en diferentes lugares del país, de que los católicos están leyendo la Biblia, dijo Bromley en respuesta a preguntas de CNA durante un evento de prensa el 2 de diciembre. O sea que, en definitiva, están haciendo caso a lo que dijo el Papa Francisco, que los motivaba a leer la Biblia. Pero una vez más, ¿de qué sirve leer la Biblia si te tienes que ceñir a la interpretación que ellos dicen? Tradición por encima de todo. Por tanto, y encima con falsas doctrinas, pues pobrecitos los que van leyendo la Biblia bajo ese contexto. Pero al menos quizás algo les queda para que cuando les llegue la verdad digan, ostras, es verdad, eso lo ponía en la Biblia que yo leía. En cambio a mí me decían que eso era otra cosa o significaba otra cosa. Bueno, el Señor tendrá que utilizar todos los medios y quizás esto también podrá ser utilizado, al menos para la gente noble. La Biblia es un lugar al que acuden cada vez más católicos para entender lo que Dios ha dicho y hecho en la historia. No me sorprende que las ventas de Biblias estén aumentando. Creo que estamos en un punto en la Iglesia Católica en el que estamos viendo casi una revolución en la lectura de la Biblia por parte de los católicos. Bromley dijo a CNA que considera la Biblia de estudio católica de Ignatius como un recurso complementario en lugar de un reemplazo para otras Biblias. Expresó su entusiasmo por la amplia gama de Biblias católicas disponibles y reconoció las contribuciones de otras editoriales como Ascension Press y el Augustine Institute. Dijo que espera que la nueva Biblia de estudio católica de Ignatius ayude a los católicos no solo a leer la Biblia, sino a comprenderla en su totalidad. Por tanto, yo diría que es precisamente a mal comprenderla casi en su totalidad,
que es muy distinto. Estamos permitiendo que los católicos tengan acceso a la Biblia y mejoran su capacidad de lectura de las Sagradas Escrituras para que los maestros y profesores de la Biblia puedan venir y llevarlos a un nivel aún más alto. Me alegra que vayan a tener esta herramienta a su disposición para ayudarlos a profundizar y llegar a conocer a Jesús de manera más sólida. El factor explosivo de la Biblia en un año. A principios de 2021, el podcast Bible in a Year, la Biblia en un año, leído en su totalidad por el padre Mike Smith, popular sacerdote de Minnesota, escaló las listas de podcast y destronó a varios de los podcasts seculares más populares durante algunas semanas, llegando a ser descargado más de 500 millones de veces. Impresionante. Jonathan Street, director ejecutivo de Ascensión, la editorial católica que produce el podcast, dijo a CNA que la Biblia en un año ha sido un factor explosivo que ha impulsado las ventas de Biblias de Ascensión. La Great Adventure Catholic Bible, que ya es un artículo popular y está formateada para leerse junto con el anterior, permaneció agotada durante meses después del lanzamiento del podcast a principios de 2021. Si bien no puede cuantificar si su propio auge en las ventas de Biblias contribuyó o no a la tendencia nacional, Strait dijo que la compañía ciertamente espera que BIY haya sido un factor en este resurgimiento. Hemos descubierto que BY, lo que hemos citado antes, atrae a nuevos miembros de la audiencia y también invita a los miembros actuales a repetir el recorrido año tras año. Escuchamos a miembros de la audiencia que repiten BY anualmente y encuentran nuevas ideas y significados cada año, dijo a CNA, y agregó que Ascensión recibe continuamente solicitudes de clientes para productos bíblicos adicionales a lo que ya ofrecen. Bueno, esto me recuerda como en la Iglesia Adventista siempre ha habido las meditaciones matinales, que es una lectura de una hoja diaria, que nosotros también tenemos, y que va también asociado en esas páginas algunas que marcan cada día del año qué libro y qué capítulos debes leer a diario para que en un año te termines la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Bueno, pues esto es leyendo esos capítulos que tocan a diario para poder leer la Biblia anualmente. Y por tanto se puede ir repitiendo. Además de la Biblia misma, Ascensión promueve su sistema de aprendizaje de cronología bíblica codificado por colores, creado por el erudito bíblico Jeff Cavins y diseñado para ayudar a las personas a comprender cómo encaja el panorama general de la historia de la salvación. Muchas personas han tenido dificultades para leer la Biblia durante años porque nunca les han enseñado que cuenta la historia de la salvación de la humanidad por parte de Dios desde el principio de los tiempos hasta ahora. Tener esta perspectiva y el código de colores en cada página les ayuda a hacer conexiones que nunca antes habían hecho. Entender lo que están leyendo les ayuda a enamorarse de las Escrituras y a querer volver a ellas una y otra vez, dijo Strait. Pues bien, son sistemas que les están funcionando. Y nosotros algo más deberemos hacer también para que la gente se ponga a estudiar la palabra de Dios. Sí, que no solo se queden en lo que nosotros explicamos o incluso lo hacemos en escuelas sabáticas, en predicaciones, sino que ellos mismos cojan su Biblia cada día. Y ¿sabéis qué aconsejo? Que en vez de dedicarse a comprar estas Biblias con estas notas marginales que tienen su tendencia a cierta creencia, lo hagan leyendo los escritos del Espíritu de Profecía manifestado en Ellen White. Porque allí se aclaran muchas cosas que la gente en un principio cuando lee la Biblia no se da cuenta y en todo su contexto precioso las cosas se aclaran mucho más. Sí, una cosa dirán, es tendenciosa, la otra también, sí, pero una cosa es la verdad y la otra es el error, el engaño o la mentira. Y eso es lo que hay que evitar. Por eso recomendamos siempre que miréis los estudios bíblicos que presentamos en nuestra web del Gran Engaño, porque allí todo queda clara, cada doctrina. El último de los artículos que os muestro hoy es este. El aumento de las ventas de la Biblia marca un cambio cultural en 2024. Era ya noticia del 9 de diciembre y nos decía, más allá del interés generacional, el aumento en las ventas de la Biblia puede reflejar una búsqueda existencial colectiva en medio de la incertidumbre global. Fijaos que tiene mucho que ver con el anterior artículo. Bueno, pues aquí van dando más datos al respecto y, una vez más, lo que llama la atención es esta parte que tiene que ver con Donald Trump.
Fijaos dónde vamos ahora a ver. La influencia de los medios y las figuras públicas. La relevancia cultural del cristianismo se ve reforzada por los influencers en plataformas como TikTok y YouTube, que cada vez comparten su fe con más autenticidad. Además, celebridades de alto perfil han comenzado a hablar abiertamente de sus creencias, lo que hace que las conversaciones basadas en la fe sean más comunes. La promoción de la Biblia por parte del expresidente Donald Trump como su libro favorito también ha alimentado las discusiones, aunque la versión específica que él respaldó no ha surgido como el éxito de ventas. Y aquí nos dicen además, si bien las cifras sugieren un renovado interés en las escrituras, los expertos advierten que no se debe asumir que esto se traduzca en una participación activa. Poseer una Biblia no significa necesariamente leerla o integrar sus enseñanzas en la vida diaria. Como señalan algunos teólogos, el propósito de la Biblia no es simplemente estar en un instante, sino transformar corazones y mentes. Y esto a mí me hace pensar mucho, que hace años, cuando yo era un chaval, en nuestra zona, en todas las casas ibas y siempre había una Biblia. Solo conocí una familia que no la tenía y eran, curiosamente, ya en esos años, ateos. Gente de mucho estudio, etcétera, etcétera. Eran ateos. Buenas personas, pero ateos. Es interesante porque, eso sí, pude hablar con ellos y tenían interés en lo que yo creía porque era distinto al resto de los chicos que había por allí. Y como cogimos buena confianza, daba pie a poderles hablar y hacerles pensar, gracias a Dios. Pero es interesante porque ahora esto ya no sucede. Ahora puedes ir a la casa de cualquier persona y difícilmente encontrarás que hay una Biblia. Si no son evangélicos o del Opus Dei, difícilmente encuentras Biblias en casa de la gente. Yo os lo digo porque con mi oficio de pintor había ido a muchos hogares y desde luego con el paso de los años ibas viendo cómo desaparecían del mapa. Pero antes tenían Biblias y sí, podían creer en Dios, pero tampoco aplicaban las cosas. No se las leían. Siempre solía haber un poco de polvillo encima. El atractivo perdurable de la Biblia. A pesar de la publicidad, la popularidad constante de la Biblia no es un fenómeno nuevo. Sigue siendo el libro más vendido y distribuido de todos los tiempos, con aproximadamente 80 millones de copias impresas anualmente. En los países occidentales, la Biblia ha dominado durante mucho tiempo las listas de los libros más vendidos, con casos como Noruega en 2011 y 2013 que reafirmaron su alcance global. Este atractivo perenne radica en la capacidad de la Biblia para actuar como lo que el escritor Claudio Magris una vez llamó el alfabeto para leer el mundo. Ofrece narrativas atemporales que resuenan en todas las culturas, uniendo lo antiguo y lo moderno, lo espiritual y lo existencial. ¿Un resurgimiento silencioso o una tendencia pasajera?, se preguntan. Queda por ver si este aumento de las ventas marca el comienzo de un resurgimiento cultural más amplio o es simplemente una respuesta a las inquietudes actuales. Sin embargo, subraya la relevancia duradera de la Biblia en un mundo que busca significado en medio del caos. Hasta aquí leemos las noticias que tenían que ver con toda esta cuestión de Estados Unidos, hacia dónde se va perfilando. Ya habéis visto que este aumento de Biblias también en su momento vino dado porque Donald Trump apoyó no solo la Biblia, sino la Biblia que él mismo editó. Y Estados Unidos, desde luego, la profecía nos lo decía, habría un regreso a la moral. Un poco falsa, eso sí, pero a la moral. Y desde luego, eso ya está aconteciendo. Y esos son los pasos finales que la profecía nos marcaba de qué acontecería en ese país y que marcaría también lo mismo para otros lugares. Y por eso en Europa vamos a ver cambios. Por eso vamos a ver lo que ya está aconteciendo. Están frenando a lo que llaman ultraderechas, que van tan íntimamente ligados a cuestiones vaticanas. Eso también va a llegar aquí. Y recordad, Europa era romana. ¿Y qué volverá a ser? Sí, se ha pasado mucho ateísmo, a pasar de todo, pero las cosas volverán como antes. Y lo que está pasando en Estados Unidos pasará aquí. Por eso será tan fácil implementar la ley dominical. En Estados Unidos hubo una propuesta de ley dominical hace muchos años. Salió, sí, surgió, hubo cárcel incluso para algunos, pasaron penalidades algunos, sí, pero luego la cosa se aplacó. Eso volverá y como nunca. Pero sabéis, en Europa y especialmente en España, este país siempre ha habido ley dominical.
A nosotros eso ya no nos escandaliza, como puede pasar allí. Pero es cierto que ha habido también un bajar el listón. Pues esto también volverá a subir. ¿Y de qué modo? Ya se sabe, aquí más papistas que el Papa. Por tanto, no podemos esperar muchas cosas agradables para el pueblo de Dios que guarde el sábado, que sea fiel a la verdad. Pero el mensaje se va a dar y muchos van a reaccionar, gracias a Dios. Y eso es lo que hemos de procurar, dar el mensaje sea como sea, la verdad del mensaje del cuarto ángel, que es el último que va a recibir este mundo. Y ese es el que predicamos. Una vez más, os paso las imágenes de nuestra web, que ahora ya se llama El Gran Engaño Final, donde podéis encontrar todo lo que os he dicho en esta conferencia, estudios bíblicos y demás. Esta es otra de nuestras webs. Y estas son las conferencias públicas que estamos emitiendo desde aquí, desde Girona, en Cataluña. ¿Para qué? Para que la gente que igual no cree en nada, abra los ojos y se dé cuenta que sí. La Biblia es verdad absoluta, auténtica palabra de Dios, y que hay que saber qué pone y que no nos la malinterpreten para apartarnos de la verdad. Una vez más, gracias por todo lo que hacéis por nosotros, para que podamos seguir tirando adelante con toda esta gran misión, que también debe ser vuestra misión, que es finalizar la predicación del mensaje a todo el mundo. Gracias y que Dios os bendiga. Maranata 2031.